postes estamos ahí. Fátima, bienvenida. Te escuchamos, amiga. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a la segunda ponencia de la Asociación de Estudiantes de Obstetricia aquí en Perú. Mi nombre es Fátima Viera Gómez, soy interna de obstetricia y hoy vamos a hablar sobre lo que es anatomía pélvica femenina y lo que es pelvimetría. Por favor, pido a todos que apaguen sus micrófonos y que estén muy atentos, ¿ok? Empecemos. Anatomía pélvica femenina y pelvimetría. Son temas muy importantes tanto para la carrera de obstetricia como también para otras carreras de ciencias médicas como lo es forense. ¿Por qué? Porque podemos reconocer los cuerpos a través de la pelvis, darnos cuenta de las diferencias que existen entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. La pelvis. La pelvis se encuentra en la parte inferior del tronco, y la pelvis femenina se caracteriza por ser una cavidad estrecha hacia su parte inferior, y ancha en la parte superior. Tiene la forma de un cono invertido o la forma de un embudo. Por favor, quiero que me levanten la manito en el chat si es que se pierden en alguna parte para yo poder repetirlo, ¿ok? Un momento, por favor. Disculpen, aquí estamos otra vez. Estábamos hablando de que la pelvis se encuentra en la parte inferior del tronco y que la pelvis femenina se caracteriza por ser una cavidad en forma de un cono invertido, o tiene la forma de un embudo, ancho en la parte superior y estrecho en la parte inferior. ¿Qué órganos contiene la pelvis? La pelvis contiene el útero, la vejiga, la uretra y el recto. Para darnos un pequeño repaso acerca de estos órganos, ¿qué es el útero? El útero es un órgano muscular hueco en forma de pera invertida, situada en la pelvis menor de la mujer, que cuando adopta la posición en anteversión, se apoya sobre la vejiga urinaria por delante, estando el recto por detrás. ¿Qué es la vejiga? La vejiga es un órgano muscular en forma de bolsa o saco que almacena la orina producida por los riñones antes de ser expulsada al exterior a través de la uretra. ¿Y qué es la uretra? Es básicamente el conducto excretor de la orina que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. En la mujer es mucho más corta que en los hombres y llega a medir entre 3 a 3.5 centímetros. ¿Y qué es el recto? El recto es la parte final del intestino grueso y tiene una longitud de 15 centímetros, y de aquí las heces fecales salen del cuerpo a través del ano. Ahora sí, la pelvis. La pelvis está formada por 4 huesos. Quiero que presten mucha atención a esta parte. Quiero que sepan diferenciar los huesitos y sepan los nombres de cada parte de la pelvis, porque es muy importante para poder entender la pelvimetría. La pelvis está formada por 4 huesos. Por favor, chicos, apaguen sus micrófonos. La pelvis está formada por el sacro. El sacro está formado por el coxis y está formado por los 2 huesos coxales o ilíacos. ¿Ya?
Pero también encontramos en el sacro al promontorio. Lo que estoy señalando es el promontorio. ¿Y qué es el promontorio? Es la unión de la última vértebra lumbar con la primera vértebra sacra. ¿Ok? Aquí tenemos la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, este es el pubis. Y este que vemos por aquí es el ángulo subpúbico o subpubiano. Estos pequeños cachitos que vemos por aquí, estas protuberancias, son las espinas ciáticas y son muy importantes en lo que respecta a pelvimetría. Ahora bien, el sacro, aquí con la extensión de la parte media del borde superior de cada isquión, se encuentran las espinas ciáticas, que son estos pequeños cachitos que les expliqué. Las espinas ciáticas tienen una gran importancia en la obstetricia porque la distancia entre ellas suele representar el diámetro más breve de la cavidad pélvica. También sirve como punto de referencia anatómicos valioso en la determinación del nivel al cual ha descendido la presentación del feto en la pelvis verdadera. ¿Cómo así? Explico esta parte. La cabecita del bebé tiene que pasar por aquí para que se produzca el parto, ¿verdad? Entonces, nosotras en obstetricia, aquí hacemos una línea imaginaria y nos vamos guiando de cuánto es que ha descendido la cabeza fetal. Es por eso que es muy importante en obstetricia las espinas ciáticas. El sacro, que se encuentra en la parte posterior de la cavidad pélvica, su borde antero-posterior corresponde al promontorio. Este es el promontorio. De manera normal, el sacro tiene una concavidad vertical notoria y horizontal menos pronunciada. Por lo general, mide 10 centímetros desde el borde del promontorio hasta la parte baja del sacro y con la concavidad unos 12 centímetros. El ángulo mide unos 90 a 100 grados y es la unión de ambos de los huesitos que vemos por aquí, ¿ok? De los huesos púbicos. Ahora, la pelvis se divide en dos partes, en la pelvis falsa y pelvis verdadera. En otras literaturas la encontramos como pelvis mayor o pelvis menor. Las articulaciones sacroiliacas. En la parte posterior, los huesos pélvicos se hallan unidos por articulaciones entre el sacro y la porción ilíaca de los Pero al final... Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Continuamos. En la parte posterior, los huesos pélvicos se hallan unidos por articulaciones entre el sacro y la porción ilíaca de los huesos coxales. Recordemos que estos son los huesos coxales o ilíacos y esto es el sacro. La unión de ambos nos da como resultado las articulaciones sacroiliacas. ¿Ya? Estas articulaciones tienen un cierto grado de movilidad. La pelvis falsa. La pelvis falsa está limitada en la parte posterior por las vértebras lumbares y a los lados por la fosa ilíaca. Al frente, el límite está constituido por la porción inferior de la pared abdominal anterior. Y la pelvis verdadera está limitada por arriba por el promontorio y alas del sacro, la cresta pectínea y los bordes superiores de los huesos púbicos y por debajo por el plano de la salida pélvica. Y aquí va la explicación con nuestra pelvis. Por favor, mucha atención. La pelvis falsa está limitada en la parte superior por las vértebras lumbares. Aquí arriba están las vértebras lumbares y a los lados por la fosa ilíaca. Al frente está constituido por la parte abdominal inferior. Y ahora la pelvis verdadera, que está limitada por arriba por el promontorio y las alas del sacro, la cresta pectínea y los bordes superior de los huesos púbicos, y por debajo por el plano de la salida pélvica.
pelvimetría. Aquí en la pelvimetría, acá en Perú, no sé, en otros países, la pelvimetría se realiza a las 35 semanas de, obviamente, de edad gestacional. Aquí tenemos que tener en cuenta los puntos muy importantes. El punto principal es darle la confianza a nuestra paciente. Que nuestra paciente, nuestra gestante nos tenga confianza y también debemos respetar su pudor. Porque nosotras vamos a examinar una zona que es muy íntima de esa persona, ¿ok? Para ello debemos tener un consultorio cerrado, todo limpio, todo ordenado y pedirle a nuestra paciente que se coloque en posición ginecológica o posición de litotomía, es decir, que se acueste sobre la camilla y levante sus piernas y que abra sus piernitas bien para nosotros poder realizar una muy buena pelvimetría. También es importante aclarar que en la pelvimetría nosotros no solamente nos vamos a fijar de los diámetros que tienen los huesos de la pelvis, sino también nos vamos a dar cuenta de que quizá nuestra paciente tiene algún tipo de flujo, si presenta alguna infección, presenta alguna verruguita en sus genitales. Así que vamos a mirar desde la parte externa, en la vulva, nos vamos a fijar que todo esté bien. Vale reconocer que todas las vulvas, todas las vaginas no son iguales. Entonces vamos a ver si es que hay alguna verruguita por ahí, si es que hay algún tipo de flujo por ahí. Y también es importante nosotros como personal de ciencias de la salud guardar respeto hacia nuestra paciente. Si es que estamos examinando y sentimos algún olor desagradable producto de alguna infección, no vamos a hacer muecas ni mucho menos ser groseros con nuestra paciente. Aclarado esto, continuamos con lo que es pelvimetría. ¿Qué es la pelvimetría? La pelvimetría es la medición de la pelvis de la mujer en relación con el nacimiento de un bebé. ¿Por qué es importante la pelvimetría? Es importante porque ayuda a definir si el parto debe ser natural o si se necesita realizar una cesárea. En la pelvis encontramos los planos y diámetros de la pelvis. Aquí en algunas literaturas encontramos 4 planos. 1, 2, 3, 4. Y en otras literaturas encontramos solo 3. ¿Ya? Aquí los planos, tenemos el plano de entrada pélvica, que es el estrecho superior. El plano de la pelvis media, que es el que tiene menos dimensiones, que también lo conocemos como el estrecho medio. Tenemos el plano de salida pélvica, que es el estrecho inferior, y por último, el que a nosotros en obstetricia no nos importa, pero no está de más mencionarlo, es el plano de máximas dimensiones pélvicas, que como dije anteriormente, no tiene importancia en obstetricia. Por favor, mucha atención con los diámetros. Si algo no entienden, me lo comunican. Tenemos los diámetros del estrecho superior de la pelvis. Tenemos el diámetro antero-posterior, que va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica. A este diámetro también se conoce como diámetro conjugado anatómico y tiene una longitud de 11 centímetros. Quiero hacer un paréntesis aquí. En algunas literaturas, como es el Williams, la 23 edición de obstetricia, encontramos que las longitudes varían entre medio centímetro o 1 centímetro. ¿Por qué? Aquí les explico. En mi país, en Perú, las mujeres somos de una estatura pequeña. Nuestra estatura media está entre 1,50 m a 1,65 m. O sea, somos bajitas, somos de estatura pequeña, a comparación de las mujeres en Europa o las mujeres norteamericanas. Son más altas, así que las longitudes va a variar en medio centímetro o 1 centímetro. Repasando entonces, el diámetro antero-posterior, que va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica y mide 11 centímetros. Ahora tenemos el diámetro transverso.
A ver, disculpen. Tenemos el diámetro transverso que va de derecha a izquierda. Son las líneas inominadas y tiene una longitud de 13 centímetros. De derecha a izquierda. Recordemos que la derecha de nuestra paciente es la izquierda de nosotros. ¿Ok? Va de derecha a izquierda y mide 13 centímetros. Repasando la línea inominada de derecha a izquierda y mide 13 centímetros. Como les expliqué anteriormente, en algunas literaturas varía por la diferencia de estatura con los otros países o los otros continentes. Ahora tenemos el diámetro oblicuo. Son dos. Son el derecho y el izquierdo entre la articulación sacroiliaca y la eminencia iliopectínea del lado opuesto. Estas son las articulaciones sacroiliacas. Disculpen. Las articulaciones sacroiliacas. Recordemos que este es el lado derecho de nuestra paciente y este es su lado izquierdo. Va desde derecha a izquierda. Entonces va desde una articulación sacroiliaca hacia su opuesto, hacia la eminencia iliopectínea izquierda y mide 12 centímetros. Ahora tenemos la articulación sacroiliaca izquierda que va hacia la eminencia iliopectínea derecha y mide 12.5 centímetros. Repasando, estas son las articulaciones sacroiliacas. Entonces va desde una articulación sacroiliaca hasta la eminencia iliopectínea del lado opuesto y mide 12 centímetros. Y desde la otra articulación sacroiliaca hacia su lado opuesto y mide 12.5 centímetros. Ahora tenemos el diámetro del estrecho medio de la pelvis. Tenemos el diámetro transverso, que va desde una espina ciática. ¿Recuerdan los cachitos que les mencioné al principio cuando estábamos viendo las partes de la pelvis? Estos cachitos son las espinas ciáticas. Y el diámetro transverso va desde una espina ciática hacia la otra y mide 10.5 centímetros. Ahora tenemos el diámetro anteroposterior. Parte media del retropubis hasta la sacra 2 y 3 y mide 12 centímetros. Parte media del retropubis hasta la sacra 2 y 3 y mide 12 centímetros. En otras literaturas, como es el Williams o en los libros de obstetricia y ginecología, encontramos que va desde hasta la sacra 2, 3 y 4. Tenemos los diámetros del estrecho inferior de la pelvis. El diámetro anteroposterior entre el coxis y el borde inferior de la sínfisis púbica y mide 9 centímetros, pero con retropulsión mide 11 centímetros. ¿Cómo así con retropulsión? Al momento en que nosotros realizamos el tacto, vamos a sentir el coxis y si es que lo empujamos un poquito, la longitud va a aumentar, es decir, va a llegar a 11 centímetros. Si es que no lo movemos, o 9 centímetros, y si es que realizamos la retropulsión, 11 centímetros. Tenemos el diámetro transverso o bisquiático. Va entre las tuberosidades bisquiáticas y mide 8 centímetros con partes blandas, es decir, con las carnecitas y con los ligamentos. Y en partes óseas mide 11 centímetros. Ahora tenemos los conjugados. Tenemos el conjugado anatómico o conjugado verdadero, tenemos el conjugado diagonal y por último el conjugado obstétrico. El conjugado anatómico verdadero va desde el promontorio y el borde superior de la sínfisis púbica y mide 11 centímetros. En el conjugado diagonal, el borde inferior de la sínfisis púbica al promontorio mide 12 centímetros. Y el conjugado obstétrico, entre el promontorio y la parte media del retropubis, mide 10.5 centímetros. Es el diámetro más pequeño que debe sortear la cabeza fetal durante el parto. Ahora lo explicamos aquí. Aquí está el conjugado verdadero o anatómico, que va desde el promontorio
hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Luego tenemos el conjugado diagonal, que va desde el borde inferior de la sínfisis púbica al promontorio y mide 12 centímetros. Y por último tenemos el conjugado obstétrico, entre el promontorio y la parte media del retropubis y mide 10.5 centímetros. Miren, aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería la pelvimetría, el tacto, en una gestante. Ahora bien, quiero... A ver, no se muevan. Ahora les voy a explicar cómo es que bueno, yo aprendí a realizar la pelvimetría, cómo es que a mí me enseñaron a lo largo de todos estos años de práctica clínica. Como les dije, respetando el pudor de nuestra paciente, no haciéndole malas caras, no haciendo caras de disgusto, ni de mal olor, ni nada. Vamos a brindarle la confianza a nuestra paciente. Luego de haberle pedido que se saque su ropa interior, su ropita, que se ponga la batita y se ponga en posición ginecológica o posición de litotomía, vamos nosotras o nosotros a colocarnos guantes. Si es guantes quirúrgicos, nos vamos a colocar un par. Pero si usamos manoplas, vamos a utilizar doble manopla. ¿Por qué? Para mayor seguridad, tanto para nosotras como para nuestra paciente. ¿Ok? Luego de esto, antes de realizar la pelvimetría, es necesario mojar nuestros dedos, los deditos que van a entrar en los genitales de nuestra paciente. Vamos a mojar nuestros deditos o si no, vamos a untarnos con un poquito de gel. ¿Ya? Esto para que no entre demasiado seco y tampoco vamos a querer que nuestra paciente se lastime o se incomode. Muy bien. Mi técnica, la técnica que yo utilizo al momento en que voy a realizar tacto, sea para ver la dilatación o para ver pelvimetría o para ver alguna otra cosa con mi paciente, yo utilizo esto. Con mis dos deditos, por cierto, es muy importante tener las uñitas cortas, ¿ya? Con mi paciente yo junto el dedo meñique y el pulgar y el dedo índice y medio lo escondo de esta forma. No sé si logran ver, así, ¿ya? De esta forma. ¿Y qué es lo que hago? Imaginemos que estos son los labios de nuestra paciente, es la vulva, es la entrada a la vagina. Con el dedo meñique separo un labio, con el dedo pulgar separo el otro y primero ingreso un dedo, el del medio y luego el índice y finalmente termino de entrar ambos dedos. ¿Qué es lo que voy a evaluar cuando estoy examinando a mi paciente? El sacro. Vamos a examinar el sacro que se encuentra en la parte de atrás. Nuestra paciente está acostada con las piernitas alzadas, es decir, no vamos a encontrar el sacro de frente, sino lo vamos a encontrar para abajo. Cuando hablaba de la concavidad del sacro, hacemos una C con nuestra manito, es la concavidad del sacro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a realizar un barrido, es decir, vamos a pasar nuestros deditos con delicadeza, nuestros deditos para ver la concavidad del sacro. A veces encontramos sacros muy cóncavos y a veces encontramos sacros muy rectos. ¿Por qué es importante la concavidad del sacro? Es importante porque a medida que la cabecita del bebé va entrando a la pelvis, hace este movimiento para entrar, para pasar por la pelvis. Y también el bebé realiza una rotación interna en la pelvis antes que se produzca totalmente el parto. Entonces, al bebé, al dar la rotación interna, su cabecita, la forma de su cabecita, tiene que encajar perfectamente en la concavidad del sacro. Y si el sacro es muy cóncavo, la cabecita no va a poder rotar adecuadamente. Y si el sacro es muy recto, la cabecita tampoco va a poder rotar adecuadamente. Luego de ver la concavidad del sacro, ¿qué vamos a revisar? Estamos nosotros ahí viendo la concavidad del sacro, siempre con mucho cuidado de no lastimar a nuestra paciente. Incluso algunas veces vamos a sentir la cabecita del bebé que se encuentra al fondo. La vamos a sentir, una parte redondita y muy dura. Eso es normal.
Entonces ahora vamos a revisar las espinas ciáticas. ¿Recuerdan de esos cachitos que les mencioné? Entonces, vamos de una esquina ciática hacia otra. Y tenemos que sentir la espina ciática roma, con punta roma. Nos tocamos el nudillo de nuestro dedito. Así vamos a sentir la espina ciática cuando nosotros realicemos la pelvimetría. A veces vamos a encontrar una espina que está roma y vamos a encontrar la otra que está muy puntuda. Eso también va a causar una dificultad al momento en que se produzca el parto. Ya por eso es importante evaluarla. Entonces me voy desde una esquina ciática, la toco, está roma, muy bien, y ahora me voy hacia la otra espina ciática. La toco, muy bien, está roma. Luego de haber realizado eso, voy a ver la distancia que existe entre estas espinas ciáticas. Voy a abrir mis dedos con mucho cuidado y voy a tratar de medir la distancia que existe entre una espina y la otra. Por eso es muy importante saber cuánto mide mis dedos, cuánto mide de aquí a aquí, cuánto mide de aquí a aquí y cuánto mide mis dedos cuando los abro. ¿Ya? Luego de haber revisado cuánta distancia existe entre las espinas ciáticas, me voy a ir hacia el ángulo subpúbico. ¿Recuerdan el ángulo subpúbico, el que estaba abajo del pubis? ¿Cómo hacemos aquí en Perú? A mí, ¿cómo me enseñaron? A mí me enseñaron a medir el ángulo subpúbico con el puño. ¿Cómo es que lo mido? Nuestra paciente está acostada en posición ginecológica y tiene sus piernitas abiertas. Por lo tanto, yo también puedo ver sus nalgas. Puedo ver, aparte de ver los genitales, puedo ver la parte de los glúteos. ¿Qué voy a hacer? En la parte de abajo del pubis, entre las nalgas, voy a meter mi puño. No se trata de que me meta todo el puño, sino con cuidado y vamos a ver cómo este se hunde un poquito. En ese hundimiento que sentimos, ahí vamos a medir el ángulo subpúbico. Medimos, por eso también debemos saber cuánto mide nuestro puñito y ahí nos damos cuenta de nuestro ángulo, que como dije anteriormente, mide entre 90 a 100 grados. Luego de haber medido esto, nuestro ángulo, quiero volver a recalcar que aquí en Perú, en mi ciudad, a mí me enseñaron a medir el ángulo con el puño y a nuestro parecer es una técnica muy buena. Sin embargo, otros médicos, otras literaturas, otros ginecólogos, otras obstetras en diferentes partes del Perú, en diferentes partes del mundo, utilizan una técnica diferente. ¿Cuál? Le dan la espalda a la paciente y con el dedo índice y medio se van a la parte subpúbica de la paciente y lo miden de esta forma. Así miden el ángulo. O si no, también utilizan el dedo pulgar y el dedo índice haciendo esto en la parte subpúbica de nuestra paciente para ver el ángulo subpúbico. ¿Ya? Muy bien, luego de haber aclarado esto, continuamos con nuestra exposición. Continuando con nuestra exposición, ahora tenemos los tipos de pelvis. Luego de que ustedes ya han entendido ya han entendido los diámetros, los planos y ya conocen los huesos de la pelvis, ahora se nos va a hacer mucho más fácil para nosotros diferenciar los tipos de pelvis. Tenemos la pelvis ginecoide, esta que está aquí. Tenemos la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la pelvis platipeloide y la pelvis antropoide. La pelvis ginecoide es la pelvis ideal, es decir, es la pelvis perfecta para que se produzca un parto perfecto. ¿Qué encontramos en la pelvis ginecoide? El diámetro anteroposterior es similar al transverso. El sacro en posición normal, paredes laterales rectas, espinas no prominentes, ángulo subpúbico abierto y sagital posterior algo más pequeño que el anterior. Constituye aproximadamente el 50% de los tipos de pelvis y el pronóstico para el parto es muy bueno. Tenemos la pelvis androide. La pelvis androide se caracteriza por el diámetro anteroposterior algo menor que el transverso, el sacro inclinado hacia adelante, paredes laterales convergentes, espinas ciáticas muy prominentes,
ángulo subpúbico cerrado y sagital posterior mucho más pequeño que el anterior. Constituye aproximadamente el 15% de las pelvis y el pronóstico para el parto es malo. Tenemos la pelvis antropoide. La pelvis antropoide se caracteriza por el diámetro anterior mayor que el transverso. Sacro largo y recto dirigido hacia atrás, paredes laterales algo convergentes, espinas ciáticas poco prominentes, ángulo subpúbico algo estrecho y sagital posterior más pequeño que el anterior. Constituye aproximadamente el 30% de las pelvis y el pronóstico para el parto es bueno, aunque no es la pelvis ideal. Es decir, aquí se puede producir un partito, pero como pelvis favorita no sería la favorita en este caso en obstetricia. Tenemos la pelvis platipeloide. Se caracteriza por el diámetro anteroposterior menor que el transverso, sacro curvo dirigido hacia atrás, paredes laterales rectas, espinas prominentes, ángulo subpúbico abierto y sagital posterior más pequeño que el anterior. Es la variedad más rara y constituye menos del 5% de los casos y el pronóstico para el parto es muy malo. Aquí tenemos la pelvis masculina. La pelvis masculina, a diferencia de la pelvis femenina, la encontramos con forma de corazón. Y como les dije anteriormente, por ejemplo, los forenses, en medicina forense, esto nos ayuda a diferenciar los tipos de cuerpos. Por eso no solamente es importante en obstetricia, sino también en otras ramas. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y espero haberlos ayudado. Y una frasecita antes de irnos: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, por favor? Fátima, te agradecemos. En el transcurso de la ponencia han habido 2 participantes que alzaron la mano. Sería bueno que preguntaran, chicas. Yexi, dinos tu pregunta, desactiva el micrófono. Hola, ¿qué tal? Una consulta. El video que hoy día están realizando, ¿lo vas a bajar de nuevo todo al grupo donde estamos? Sí, lo vamos a enviar. Sino que, como a veces tenemos un poco problemas con edición, lo enviamos siempre, es decir, en la noche o más tardar mañana lo estaremos enviando. Ah, ya, claro, sí, sí. No, me parece bien porque como estoy tomando algunos apuntes así, entonces como ver de nuevo el video sería... Sí, también pasaremos las diapositivas, no se preocupen. Y también para mencionarles de qué libros me he guiado. Les cuento que me he guiado de Williams, su 23 edición. Me he guiado también del Manual de Obstetricia y Procedimientos Quirúrgicos del doctor Dueñas y el doctor Beltrán, en su libro, el capítulo 39 de pelvimetría. También en el libro de obstetricia y ginecología del doctor Orlando. Y por último, en Uladesh, el texto de obstetricia 1, que lo pueden encontrar en la web o si no en la biblioteca de Uladesh. Fátima, ok, muchas gracias. Muy interesante la clase. Gracias, Jessy. Fátima, tenemos otra pregunta. Yuli Cóndor nos escribe al chat: si en el tacto vaginal, al evaluar el sacro, encuentro prominencia que no es promontorio, ¿cuál sería el pronóstico? El promontorio es una parte de nuestro cuerpo. El promontorio va a estar ahí. Como les expliqué, nuestra vértebra